Hey chicos, esta noche viajamos al norte, tan al norte que la luz del día parece rendirse ante el hielo. Caminas sobre la costa helada del Mar del Norte y el horizonte es solo una línea blanca que separa el cielo gris del océano inmóvil. Es el corazón del invierno escandinavo, el tiempo de los vikingos, cuando el sol se levanta apenas unas horas y el aire congela el aliento antes de que logres exhalar. Aquí, sobrevivir no depende solo de la fuerza, sino de la precisión. Y dormir, durante una ventisca, se convierte en un acto de ingeniería humana. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás, comenta desde dónde nos ves y qué hora es en tu país. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo y vamos a deslizarnos juntos en este viaje nocturno. El aire exterior es un muro. Cada ráfaga que golpea tu cara corta como una herramienta afilada. Los fiordos están cubiertos de una costra de hielo, y el sonido del mar, atrapado debajo, se siente como un retumbar distante. No hay árboles alrededor. Hace semanas que se agotó la leña. Las hogueras ya no se encienden cada noche. En su lugar, los hogares vikingos se transforman en máquinas térmicas vivas. Desde afuera parecen colinas cubiertas de nieve, pero por dentro esconden el conocimiento de generaciones. No es magia, es adaptación. Te acercas a una de esas casas largas. El techo, cubierto de turba, parece parte del paisaje. No hay humo visible, pero el aire que se escapa por una grieta es tibio. Entras agachándote por una puerta baja y de inmediato sientes el cambio de temperatura. No hay fuego encendido. Sin embargo, el ambiente es soportable. El calor no proviene de la llama, sino del diseño de los cuerpos y de un principio básico que los vikingos comprendieron bien: el calor no se crea, se conserva. La casa está construida con paredes gruesas de tierra y piedra, recubiertas con capas de césped y musgo. Cada capa tiene una función. La tierra compactada retiene el calor acumulado durante el día. El musgo absorbe la humedad. La nieve exterior actúa como aislante adicional. Lo que para otros pueblos era un enemigo aquí, se convierte en aliado. La nieve no congela la casa, la sella. Dentro, la temperatura rara vez baja de 0 grados, incluso cuando afuera el viento sopla con fuerza suficiente para enterrar un barco. El interior es oscuro. Solo una pequeña lámpara de aceite parpadea sobre una mesa de madera rugosa. La habitación huele a lana húmeda, a grasa animal y a tierra. Pero no hay humo, no hay hollín. Las paredes transpiran lentamente, liberando vapor cálido que asciende hacia las vigas del techo. La sensación no es de lujo, pero sí de refugio absoluto. El silencio pesa más que el frío. Te sientas y escuchas los sonidos ocultos, el crujido de los tablones al contraerse por la temperatura, el murmullo del viento que se filtra por los techos de césped, los pasos amortiguados de alguien que se mueve descalzo sobre pieles. Todo está calculado para minimizar la pérdida de calor. Incluso la puerta pequeña tiene una razón. Obliga al aire frío a entrar en una corriente controlada sin perturbar el equilibrio interno. Los vikingos comprendían algo que la arquitectura moderna ha olvidado: que la forma de un edificio es también su primera defensa contra el clima. La casa larga, con su forma alargada y su techo bajo, no intenta resistir el viento, sino guiarlo. Las ráfagas pasan por encima, se curvan y se dispersan. En lugar de enfrentarse al entorno, la estructura coopera con él. El resultado es un espacio que no se calienta, sino que mantiene la temperatura corporal colectiva. Dentro de la casa, la familia ya se ha reunido para dormir. No hay camas individuales ni habitaciones separadas. Duermen juntos sobre una plataforma de madera cubierta de pieles de oveja, mantas de lana y cuero. Cada cuerpo aporta calor al conjunto. Las capas de aire atrapadas entre las mantas funcionan como barreras térmicas. Nadie duerme solo, porque el aislamiento más eficiente es el humano. Afuera puede haber 20 grados bajo cero, pero dentro el aire se mantiene estable, cálido y húmedo, perfecto para conservar la respiración y la piel. Te das cuenta de que no hay desperdicio. Nada en esta vivienda existe por estética. Cada textura, cada grieta, cada olor cumple una función. El humo del aceite crea una fina película sobre las paredes,
sellando la humedad. Las pieles viejas, usadas como alfombra, absorben el vapor y lo devuelven lentamente durante la noche. Hasta el aliento de las personas, cargado de dióxido de carbono y humedad, mejora el aislamiento del aire interior. El espacio es un ecosistema cerrado, autorregulado. Afuera, el viento se convierte en un rugido blanco. La nieve golpea el techo, y por momentos parece que el mundo se ha detenido. Pero dentro, el sonido se amortigua, se disuelve. Es un silencio espeso, casi líquido, interrumpido solo por la respiración de quienes duermen. No hay fuego, no hay llama visible, y sin embargo el calor sigue. Los vikingos no luchan contra el invierno, lo domestican, lo invitan a quedarse fuera sin desafiarlo. Mientras observas ese equilibrio, entiendes que la verdadera hazaña de estos pueblos no fue conquistar territorios o mares, sino haber diseñado un modo de descanso en medio del caos térmico. Dormir sin fuego no era debilidad, era control absoluto sobre el entorno. Y cuando la ventisca arrecía, los muros de tierra y turba parecen respirar contigo, recordándote que el calor no siempre brilla, a veces simplemente permanece invisible, esperando a ser sentido. El viento del norte no es solo un fenómeno meteorológico, es una fuerza con voluntad propia. Sopla a través de los fiordos como si quisiera arrancar la piel de la tierra. Cualquier estructura que desafíe su curso se convierte en víctima. Los vikingos lo sabían, y por eso no construyeron contra el viento, sino con él. Cuando te detienes frente a una de sus casas largas, comprendes que no se trata de una simple vivienda, es una máquina de supervivencia diseñada con precisión aerodinámica 1000 años antes de que existiera la palabra. La forma exterior parece humilde, pero cada ángulo responde a la experiencia. El techo, inclinado y cubierto con turba compacta, no busca repeler el viento, sino guiarlo hacia abajo y alrededor, reduciendo la presión. Esa superficie verde y pesada, combinada con una capa de ramas y tierra húmeda, funciona como una piel térmica. La nieve que se acumula encima no es un problema. Se convierte en aislante natural, donde un tejado moderno colapsaría, el techo vikingo se fortalece. La estructura se hunde ligeramente con el peso, sellando los huecos y aumentando la retención de calor. Es un equilibrio entre flexibilidad y estabilidad que los ingenieros contemporáneos aún imitan en techos ecológicos y construcciones pasivas. La base del edificio está parcialmente hundida en el suelo. No es casualidad. Esa depresión reduce la exposición al viento y aprovecha el calor geotérmico del subsuelo. Unos pocos grados de diferencia bastan para marcar la frontera entre la vida y la congelación. Los vikingos aprendieron a usar la tierra como su mejor aliada. En lugar de levantar muros, se enterraban con inteligencia. Desde el exterior, las casas parecen parte del terreno, invisibles a la distancia. Es una arquitectura que no impone su presencia, sino que se camufla en el paisaje. El interior está dividido en secciones que equilibran temperatura y humedad. En el centro, el fuego comunal, cuando existía suficiente combustible, servía no tanto para calentar como para cocinar y secar. Pero en las noches sin leña, la estructura misma hacía el trabajo. Las vigas de roble, al absorber el calor durante el día, lo liberaban lentamente al caer la noche. La madera actúa como un acumulador térmico primitivo, similar a los muros de adobe o piedra usados en climas extremos. A su alrededor, capas de pieles y tejidos gruesos sellan los espacios. Nada se deja al azar. El flujo del aire dentro de la casa larga es un logro de ingeniería empírica. A través de pequeñas rendijas ocultas en el techo y las paredes, se genera una corriente natural que renueva el oxígeno sin dejar escapar el calor. Es ventilación pasiva perfecta. La entrada baja y estrecha cumple una doble función, evita la pérdida brusca de temperatura y actúa como cámara de equilibrio. Cada vez que alguien entra, el aire frío se detiene en el vestíbulo y se calienta gradualmente antes de avanzar al interior. Es el mismo principio usado siglos después en las esclusas térmicas de los laboratorios polares. Observas las vigas oscuras que cruzan el techo. Algunas están cubiertas de hollín, otras de musgo seco. Cada una tiene una función estructural y climática. El hollín, acumulado con el tiempo, reduce la absorción de humedad. El musgo actúa como regulador,
absorbiendo el exceso y liberándolo cuando el aire se vuelve demasiado seco. El resultado es un microclima estable, capaz de sostener la vida en pleno invierno. Durante las tormentas, la casa entera parece respirar. Los muros de turba se contraen y expanden con los cambios de presión. La estructura no resiste de forma rígida, sino que se mueve con el viento. Esa flexibilidad evita grietas y mantiene la temperatura constante. Mientras en otras regiones las viviendas crujen y se fracturan bajo el hielo, aquí la arquitectura se adapta. Nada se rompe porque nada se opone. Te das cuenta de que el concepto de vivienda para los vikingos era distinto. No era un refugio temporal, sino una extensión del cuerpo humano. Así como la piel regula la temperatura y la transpiración, la casa larga regula el calor y la respiración del grupo. Por eso las construían en comunidad. Cada estructura formaba parte de un conjunto que compartía orientación y distancia exacta respecto al viento dominante. Era una coreografía térmica colectiva. La colocación de las casas no seguía líneas estéticas, sino aerodinámicas. Se alineaban con las corrientes para reducir turbulencias y aprovechar la protección mutua. Entre una y otra había siempre el mismo espacio, suficiente para permitir el flujo del aire, pero evitar el efecto túnel. Cada asentamiento estaba diseñado como un organismo, con los hogares funcionando como células que cooperan entre sí. Si el viento golpeaba una, desviaba la corriente hacia la siguiente, suavizando su impacto. Incluso los materiales usados reflejaban un conocimiento profundo del entorno. Las piedras de la base se elegían no solo por su tamaño, sino por su densidad. Las más porosas, colocadas en el exterior, atrapaban aire en sus cavidades, actuando como aislantes. Las más densas, en el interior, acumulaban calor. Era una estratificación térmica planificada sin cálculos, guiada únicamente por la observación y la experiencia transmitida de generación en generación. A medida que la noche avanza, el sonido del viento se transforma. Ya no es un rugido amenazante, sino un murmullo que acaricia la estructura. La casa parece responder, vibrando levemente. No hay miedo en ese movimiento. Hay armonía. El edificio no resiste el clima, conversa con él. Y tú entiendes que este principio, el de convivir con la fuerza en lugar de oponerse a ella, es la base de toda supervivencia nórdica. El viento sopla toda la noche. Afuera, el mundo es una extensión infinita de nieve y oscuridad. Dentro el aire es denso y templado, lleno del olor a lana, grasa y humanidad. Cada respiración refuerza el equilibrio del espacio. La arquitectura se convierte en una segunda piel, una tecnología viva creada por manos que entendían que la naturaleza no es enemiga, sino maestra. Mientras el viento aúlla en los fiordos, tú permaneces inmóvil, escuchando el diálogo invisible entre el clima y la casa. Cuando te acercas a la pared exterior de una casa vikinga en invierno, la primera impresión es engañosa. No parece sólida, no brilla con piedra ni se alza con madera. Tiene una textura húmeda, terrosa, irregular, casi como la piel de un animal dormido bajo la nieve. Es turba, un material formado por capas de musgo, raíces y tierra orgánica compactada. Lo que para otros pueblos sería solo barro, para los vikingos era tecnología pura. La turba era su secreto más eficaz, una materia viva capaz de retener calor, repeler agua y respirar al mismo tiempo. El proceso de construcción empezaba mucho antes del invierno. Durante el verano, los hombres y mujeres cortaban bloques de turba en los pantanos, usando herramientas de hierro afiladas con piedra. Los bloques se apilaban para secarse lentamente bajo el sol durante semanas. El olor era fuerte, terroso, casi dulce, pero cada capa retenía una cantidad asombrosa de aire. Ese aire atrapado era el verdadero aislante. Cuando las temperaturas caían, la turba se volvía aún más eficiente, porque el hielo en sus fibras sellaba las fugas de aire sin volverla rígida. Era un equilibrio que ningún otro material natural lograba con tanta elegancia. Los vikingos no construían muros por estética, sino por comportamiento térmico. Cada pared tenía 3 niveles, una base de piedra, para evitar la humedad del suelo, una capa media de turba comprimida y una cobertura exterior de musgo o césped. El musgo no solo servía como recubrimiento, también actuaba como barrera acústica.
Dentro el sonido de la ventisca desaparecía. Lo que quedaba era un silencio denso, casi uterino. Para los vikingos, ese silencio era parte del calor. La sensación de estar protegido no dependía solo de la temperatura, sino del sonido. Al tocar la pared desde dentro, notas algo extraño. No está fría. No hay condensación ni escarcha, incluso en medio de una tormenta. La turba mantiene la superficie interna ligeramente templada. Su estructura fibrosa crea miles de cámaras diminutas que atrapan el aire caliente generado por los cuerpos y el fuego. Es el mismo principio que usan las chaquetas térmicas modernas, pero en una escala arquitectónica. Cada bloque funciona como una esponja térmica. El calor se retiene y se redistribuye lentamente, manteniendo una temperatura casi constante durante toda la noche. La turba también cumple una función biológica. Los microorganismos que viven en su interior generan una mínima cantidad de calor propio al descomponer materia orgánica. Es una calefacción natural, imperceptible, pero real. Aunque los vikingos no comprendían los procesos químicos detrás de esto, sabían que una pared vieja calentaba mejor que una recién construida. Con el tiempo, la turba se transformaba en un ecosistema autorregulado que mantenía estable el ambiente interior. No era solo material de construcción, era una piel viva que envejecía con la casa. El mantenimiento del aislamiento era parte de la rutina invernal. Cada año, antes de las primeras nieves, se revisaban las paredes para detectar grietas o zonas hundidas. Si un bloque se había erosionado, se reemplazaba. En la primavera, las grietas se sellaban con barro mezclado con pelo animal o paja, creando una unión flexible que resistía los cambios de temperatura. Esa flexibilidad impedía que el muro se fracturara con el hielo. Era una lección de materiales vivos, la rigidez era enemiga del calor. Te das cuenta de que los vikingos no buscaban perfección visual. Desde fuera, sus casas parecían montículos abandonados, pero bajo esa apariencia caótica había una precisión asombrosa. Cada capa de turba tenía un grosor calculado según la orientación de la pared. Las caras que recibían más viento eran más gruesas, mientras que las orientadas al sur eran más delgadas para permitir un leve intercambio de aire. Esa asimetría controlada convertía el interior en una cámara térmica estable, donde el aire nunca se estancaba. El olor de la turba era una parte esencial del ambiente. Mezclado con el humo tenue del aceite de ballena y el vapor del aliento humano, creaba un aroma denso y familiar. No era desagradable, era un recordatorio de vida. En ese olor se reconocía la seguridad. Los vikingos decían que una casa olía a calor cuando el aislamiento funcionaba correctamente. Si el aire olía a tierra fría o a humedad, sabían que una pared estaba fallando. La nariz era su termómetro. La turba también ofrecía una ventaja inesperada. Insonorizaba los sonidos exteriores y con ello reducía el estrés fisiológico. Dormir en silencio durante una tormenta no era un lujo, era supervivencia. El cuerpo humano reposa mejor cuando no percibe amenaza, y el silencio de las casas largas permitía un sueño profundo incluso en medio de la ventisca. Sin electricidad, sin ventanas, sin fuego, los vikingos lograban descansar gracias a un material que la tierra les daba gratis. En las noches más extremas, cuando la temperatura caía por debajo de 20 grados bajo cero, el exterior de la casa se congelaba por completo, pero eso reforzaba su eficiencia. El hielo sellaba la superficie, bloqueando toda pérdida térmica. Desde dentro, el muro se volvía una barrera perfecta, y el calor acumulado en el suelo, y los cuerpos se mantenía hasta el amanecer. La naturaleza, en su aparente crueldad, completaba el diseño. Al observar una casa vikinga desde la distancia, entiendes que no era solo un refugio contra el clima, sino una obra de ingeniería bioclimática adelantada a su tiempo. Los vikingos no dominaban los elementos, los domesticaban con inteligencia. La turba era su arma secreta, su muro invisible contra el invierno. En un mundo donde la madera escaseaba y el fuego era un lujo, aprendieron a construir calor con tierra. Mientras la tormenta arrecia y la nieve se acumula sobre los techos, tú permaneces dentro, sintiendo el aire tibio que se mantiene estable. El viento puede rugir, pero no entra. Afuera hay caos, dentro hay equilibrio.
En ese contraste reside la verdadera fuerza del diseño vikingo. Lo que parece primitivo es, en realidad, perfección adaptativa. La turba no brilla, no suena, no arde, pero mantiene viva la civilización del norte cuando todo lo demás se congela. En el corazón de la casa larga, cuando el fuego se ha extinguido y el viento exterior ruge con la fuerza de un animal invisible, el calor que queda no proviene del carbón ni de la madera, proviene de los cuerpos. En una cultura donde el combustible era escaso y el invierno duraba más de la mitad del año, los vikingos desarrollaron un conocimiento instintivo del calor humano, no como metáfora de afecto, sino como herramienta de ingeniería biológica. Dormir juntos no era costumbre ni sentimentalismo, era física aplicada. Cada cuerpo se convertía en una estufa orgánica que alimentaba al siguiente. Te acuestas en la plataforma común de descanso, cubierta con pieles de oveja, mantas gruesas y una capa de lino burdo. No hay espacio entre los cuerpos, los pies de uno se cruzan con los de otro, y los hombros se tocan bajo las mantas. Es incómodo los primeros minutos, pero pronto el calor corporal se acumula. La temperatura del grupo aumenta en cuestión de minutos, alcanzando un equilibrio que ninguna llama podría igualar sin agotar oxígeno. Cada exhalación añade humedad al aire, que la turba de las paredes absorbe y devuelve lentamente. La vivienda se convierte en un sistema cerrado de calor biológico autorregulado. El cuerpo humano libera alrededor de 100 vatios de energía térmica en reposo. En una familia de 6 o 7 personas, eso equivale a una lámpara encendida durante toda la noche. En un espacio pequeño y bien aislado, esa cantidad de calor basta para mantener la temperatura ambiente por encima del punto de congelación, incluso cuando afuera hay tormentas de hielo. Los vikingos no lo expresaban en cifras, pero lo sabían por experiencia. Sabían cuántos cuerpos se necesitaban para sobrevivir. Si uno dormía solo, podía morir. Si dormía en grupo, amanecía con vida. Los niños dormían en el centro del grupo, entre los adultos, protegidos por los cuerpos más grandes. Los ancianos, que ya no generaban tanto calor, se colocaban cerca de las paredes, donde el aire era más frío, pero su presencia ayudaba a reducir la pérdida térmica del conjunto. No había jerarquías en el sueño, solo eficiencia. Cada cuerpo tenía un papel específico dentro del ecosistema del descanso. La distribución no se basaba en estatus, sino en temperatura. Los colchones de piel servían como aislantes inferiores. Debajo de ellos, una capa de ramas secas permitía que el aire circulara lentamente, evitando la condensación. La humedad era el enemigo silencioso del calor, y los vikingos la mantenían a raya con un sistema natural de ventilación pasiva. Cada movimiento corporal, cada cambio de posición durante la noche, agitaba el aire justo lo suficiente para evitar la acumulación de humedad sin romper el equilibrio térmico. Era una coreografía inconsciente, afinada por siglos de práctica. El olor dentro de la habitación es fuerte, una mezcla de lana húmeda, grasa animal y sudor, pero ese olor no es un signo de suciedad, sino de vida. El aire cargado retiene mejor el calor que el aire seco. Las partículas en suspensión crean una capa térmica invisible que reduce la pérdida de energía. Lo que en el mundo moderno se consideraría desagradable era, para ellos, parte del diseño. El ambiente saturado era una herramienta de supervivencia. Durante las noches más largas, cuando la tormenta bloqueaba la entrada y el aire apenas se movía, el cuerpo se adaptaba. La respiración se hacía más lenta, el metabolismo bajaba ligeramente y el calor se distribuía de forma uniforme. Los vikingos sabían que moverse demasiado podía enfriar el aire y romper el equilibrio. Dormir era un acto de disciplina. Se enseñaba a los niños desde pequeños a mantener la calma, a conservar energía, a dormir sin destaparse. Incluso los movimientos al girarse eran medidos, conscientes. Cada gesto innecesario podía costar calor. Al amanecer, cuando el frío exterior alcanzaba su punto máximo, los cuerpos dentro de la casa actuaban como reserva térmica. Las mantas y pieles, impregnadas de calor humano, seguían irradiando energía durante horas. En ese momento, el contraste entre el exterior y el interior era más fuerte. Abrir la puerta significaba romper un equilibrio cuidadosamente construido. Por eso se hacía solo cuando era estrictamente necesario,
y siempre con alguien preparado para cerrarla de inmediato. La primera bocanada de aire fresco era un lujo breve, un recordatorio de que la supervivencia dependía del control. El calor compartido no era solo físico. Durante esas noches interminables, el contacto constante creaba una intimidad que unía a la familia más allá de los lazos de sangre. En el sueño compartido se transmitían historias, cantos murmurados, recuerdos del verano. Los niños aprendían el ritmo de la respiración de los adultos, el sonido del viento y el silencio de la casa. En ese espacio sin luz ni fuego, la humanidad se mantenía encendida a través del calor de la convivencia. Lo fascinante es que este sistema no solo era efectivo, sino sostenible. No consumía recursos, no generaba residuos y se autorregulaba cada noche. El calor corporal reemplazaba la energía del fuego y el ciclo se repetía sin interrupción. En términos modernos, era un modelo de eficiencia energética absoluta, energía renovable generada por la existencia misma. Al final de la noche, el aire dentro del hogar sigue tibio, casi húmedo, cargado de vida. Afuera, la ventisca continúa su danza blanca, indiferente, pero en el interior, el calor persiste, invisible, silencioso, nacido del cuerpo y sostenido por la cooperación. En ese equilibrio perfecto entre ciencia instintiva y biología, los vikingos lograron algo que aún nos cuesta entender: convertir la fragilidad humana en fuente de energía. Dormir para ellos era tanto una necesidad como un arte de ingeniería. Cuando el invierno se apodera de Escandinavia y el viento corta incluso a través de la madera, el fuego deja de ser suficiente, la leña escasea, los árboles están cubiertos de hielo, y encender una llama puede significar consumir lo que queda para cocinar. En esas noches interminables, los vikingos confiaban en un material más constante que el fuego: la piel. No era solo abrigo, era una tecnología de supervivencia. Las pieles, la lana y la grasa animal se convertían en el sistema térmico más eficiente jamás creado por la naturaleza y perfeccionado por la experiencia humana. Dentro de la casa larga, las pieles recubren cada superficie. No hay muro desnudo, ni banco, ni esquina sin su capa de cuero curtido. El suelo, cubierto de pieles de oveja y reno, actúa como una alfombra térmica. Al pisarlas, el aire atrapado entre las fibras se comprime y libera lentamente, manteniendo una temperatura constante. El calor corporal no se pierde, se refleja. La piel conserva el calor igual que lo hacía cuando pertenecía al animal. Es un ciclo de energía continua, del cuerpo del animal al cuerpo del humano, sin interrupciones. El proceso de curtido era una tarea precisa. Las pieles se lavaban con agua helada, se estiraban sobre marcos de madera y se frotaban con una mezcla de grasa y ceniza. Esa grasa, a menudo de foca, ballena o ganado, impregnaba cada fibra, volviendo el material impermeable y flexible. Al secarse, las pieles no solo repelían el agua, sino que también retenían aire en su interior. Ese aire atrapado era el verdadero aislante, igual que en la turba o en la lana. Las fibras tratadas con grasa animal creaban una capa protectora que ni el viento ni la humedad podían atravesar. La lana cumplía otra función esencial. Tejida a mano y usada en varias capas, no solo abrigaba el cuerpo, sino que regulaba la temperatura. Cuando la humedad aumentaba dentro de la casa, la lana absorbía el vapor sin enfriarse. Su estructura helicoidal mantenía el calor incluso mojada. Era, literalmente, una fibra viva. Los vikingos la entendían intuitivamente, sabían que una capa de lana húmeda era mejor que ninguna. Por eso vestían varias capas finas en lugar de una gruesa. El aire entre cada prenda actuaba como barrera térmica, y el cuerpo se convertía en su propia chimenea controlada. Te cubres con una de esas mantas y sientes cómo el calor se acumula sin asfixiar. El olor a grasa y humo penetra en la tela, y aunque sería extraño para un visitante moderno, para los vikingos era el olor de la seguridad. Cada prenda estaba impregnada con una mezcla de aceite y hollín que repelía insectos y conservaba la lana durante años. No era perfume, era ciencia práctica. La combinación de lana, piel y grasa formaba un sistema hidrofóbico y térmico tan avanzado que apenas necesitaba mantenimiento. Incluso las cortinas interiores, hechas de piel o lana gruesa,
ayudaban a controlar el microclima del hogar. No se usaban por privacidad, sino por eficiencia térmica. Cada cortina dividía la casa en zonas de temperatura diferente, una más cálida para dormir, otra más fría para almacenar alimentos. Esa separación reducía la pérdida de calor por movimiento de aire y permitía una gestión pasiva del ambiente. Lo que en términos modernos llamaríamos zonificación térmica ya existía aquí, sin planos ni instrumentos. La grasa animal también era un componente invisible pero vital. Se usaba para sellar grietas, recubrir cuerdas y fortalecer las costuras de las mantas. Al calentarse con el calor corporal, la grasa se ablandaba y formaba una película microscópica sobre las fibras, haciendo que resistieran el aire frío y la humedad. Además, actuaba como desinfectante natural, manteniendo alejados hongos y bacterias. En un entorno donde la higiene era una cuestión de supervivencia, ese detalle marcaba la diferencia entre vivir y enfermar. El vestuario para dormir no era ligero. Se usaban túnicas de lana, calcetas gruesas, gorros y capas de piel. El calor corporal se quedaba dentro, y la humedad se transfería hacia el exterior por capilaridad. Cada prenda estaba pensada para trabajar en conjunto. No existía una sola pieza inútil. Hasta las costuras, hechas con hilo de tendón o lino, tenían propiedades térmicas. Al tensarse, cerraban los espacios por donde el aire podría escapar. En las zonas costeras, donde el clima era aún más extremo, los vikingos perfeccionaron una técnica adicional: la impermeabilización con aceite de pescado. Las pieles tratadas con este aceite desprendían un olor fuerte, pero resistían la humedad del mar y la ventisca. Algunas se usaban como cobertores de cama o como capas sobre los mantos. El aceite no solo protegía contra el agua, también actuaba como aislante acústico, reduciendo el ruido del viento. Era una capa de silencio y calor combinados. Te das cuenta de que en esta cultura, cada material tenía doble función, térmica y simbólica. Dormir sobre la piel de un animal era también compartir su fuerza. El reno representaba resistencia, la oveja, abundancia, la foca, perseverancia. Las pieles eran más que recursos, eran reliquias funcionales. Cuidarlas era un acto espiritual. Cuando se desgastaban, no se desechaban, se cortaban en tiras y se usaban para reparar otras. El ciclo era completo. Al cerrar los ojos, el tacto áspero de la lana y el peso del cuero te envuelven. No hay sensación de lujo, pero sí de pertenencia. El calor no viene del fuego, sino de una red de materiales vivos que trabajan en sincronía con el cuerpo humano. Es una alianza ancestral entre la biología y el entorno. En la oscuridad de la casa larga, mientras el viento golpea afuera, entiendes que la piel no solo protege, piensa, respira y recuerda. El aire dentro de una casa vikinga no era estático, ni limpio en el sentido moderno, pero era perfectamente controlado. El humo no desaparecía por completo, flotaba en una capa alta, visible solo cuando un rayo de luz se filtraba por la entrada. Era un sistema de ventilación natural que funcionaba con una precisión asombrosa, una ingeniería invisible basada en el movimiento del calor y la densidad del aire. Los vikingos comprendieron que no se trataba de eliminar el humo, sino de domarlo. El equilibrio era delicado, demasiado humo asfixiaba, demasiado poco hacía que el aire se enfriara demasiado rápido. Durante el día, el fuego del hogar se mantenía bajo, casi simbólico. No ardía, respiraba. La madera se quemaba lentamente, generando un calor profundo que impregnaba las piedras del hogar central. Estas piedras, una vez calientes, liberaban energía durante horas. Cuando el fuego se apagaba, el calor residual seguía circulando gracias a las corrientes de aire creadas por el propio diseño del edificio. Los techos bajos y las aberturas mínimas permitían que el aire caliente se desplazara de forma natural hacia las zonas donde dormía la familia. El humo no se consideraba un enemigo. Al contrario, era una herramienta. Las partículas microscópicas que flotaban en el aire actuaban como aislante, atrapando calor en la capa superior del espacio. Ese aire cargado mantenía la temperatura interior más estable. Además, el humo tenía un propósito higiénico. Las sustancias volátiles del hollín y la ceniza ayudaban a eliminar parásitos, hongos y bacterias. Vivir en un ambiente ligeramente ahumado
Era más saludable que respirar aire puro y frío. Los vikingos no lo sabían en términos científicos, pero lo comprendían en carne propia. El sistema de ventilación funcionaba según el principio de la presión térmica. El aire caliente, al subir, salía lentamente por la abertura del techo, mientras el aire frío entraba por las rendijas inferiores. No había corriente fuerte, solo un flujo constante y silencioso. Las aberturas del techo no eran fijas. Se ajustaban con tablones o pieles que podían abrirse o cerrarse dependiendo del viento. Cuando el clima era extremo, se sellaban casi por completo, dejando solo un pequeño canal para que el humo saliera sin perder calor. Era una versión temprana de la ventilación controlada moderna. Te arrodillas junto al fuego apagado y observas cómo las brasas siguen rojas. El aire que se mueve en torno a ellas no se nota, pero está ahí, girando como una corriente invisible. Si colocas la mano, sientes una ligera presión, una diferencia casi imperceptible entre el aire que sube y el que baja. Los vikingos no necesitaban medirla, la sentían. Sabían cuándo el humo estaba pesado o ligero. Si el humo descendía, abrían la puerta apenas un palmo para reactivar el flujo. Si ascendía demasiado rápido, la cerraban. Cada ajuste era una conversación constante entre el fuego, el viento y el instinto. El hollín acumulado en el techo y las vigas tenía su función. Creaba una película oscura que absorbía radiación térmica y la devolvía al ambiente. Lo que para un visitante moderno parecería suciedad era, en realidad, una forma primitiva de gestión energética. El color negro retenía el calor, y las partículas finas lo distribuían de forma uniforme. Las vigas, al calentarse, liberaban lentamente esa energía durante la noche. En conjunto, las casas largas vikingas eran enormes radiadores naturales hechos de humo, madera y piedra. El olor del humo era parte de la identidad del hogar. Cada familia tenía su propio aroma, determinado por el tipo de combustible que usaban, abedul, turba, madera flotante o huesos. Ese olor impregnaba la ropa, el cabello y las mantas. No se percibía como suciedad, sino como una marca familiar. El humo también actuaba como conservante, mantenía alejadas las plagas y prolongaba la vida de los alimentos almacenados. La carne colgada sobre las vigas se secaba lentamente, impregnándose con las resinas del fuego. Comer de esa carne era consumir parte del invierno en forma de energía acumulada. Cuando el fuego se apagaba completamente, el humo residual seguía circulando. En la oscuridad, podías ver cómo se deslizaba suavemente entre las vigas, como si la casa respirara. El calor subía desde el suelo y el humo lo acompañaba, formando una corriente invisible que mantenía el aire templado y estable. Ningún humo se desperdiciaba, porque cada partícula contribuía al aislamiento general. El humo, en su aparente desorden, era parte de una arquitectura termodinámica perfectamente equilibrada. En los días más fríos, los vikingos usaban el humo como herramienta activa. Encendían un fuego mínimo solo para generar una capa de aire cálido y denso. Luego lo apagaban y sellaban la abertura superior. El humo atrapado servía como manta térmica invisible. Era una decisión precisa mantener el aire cargado para evitar la pérdida de calor. Ese aire no era tóxico. Era familiar, denso, protector. Dormir bajo él era como hacerlo bajo una nube tibia. El sistema no se explicaba en palabras, se transmitía en práctica. Los niños aprendían desde pequeños a leer el humo. Si el aire picaba en los ojos, significaba que la corriente era débil. Si el humo desaparecía rápido, era señal de fuga de calor. Aprendían a ajustar los tablones, a cubrir huecos, a escuchar el susurro del viento que entraba por la puerta. Era una educación sensorial, una ciencia de la supervivencia sin fórmulas. El fuego, cuando se encendía, no era un espectáculo, sino una calibración. Las llamas bajas, casi azules, indicaban buena combustión. Si eran amarillas, significaba exceso de humedad. Cada detalle visual servía como diagnóstico del clima interior. Y cuando todo funcionaba bien, el humo se volvía delgado, casi transparente. Entonces los vikingos decían que la casa respiraba con fuerza. Te das cuenta de que el humo, que para otras culturas simbolizaba suciedad o peligro,
Aquí representaba equilibrio. No era un enemigo que debía eliminarse, sino un aliado invisible que mantenía la vida en movimiento. El calor, el aire y el humo formaban un triángulo perfecto. En la oscuridad del invierno, esa precisión significaba la diferencia entre dormir o congelarse. Afuera, la ventisca continúa, pero dentro el aire sigue tibio, pesado, y el silencio se mezcla con el olor del hollín. La casa larga no arde, pero brilla desde dentro, invisible a los ojos del frío. En ese humo suspendido flota toda la ciencia de los pueblos del norte, el arte de convertir lo invisible en refugio. En una casa larga vikinga, la cama no es un mueble, es una arquitectura dentro de otra arquitectura, una máquina de conservación térmica, construida con precisión a partir de madera, aire, lana y cuerpo humano. No existe la idea de espacio personal. Dormir es una tarea comunitaria, una estrategia colectiva que transforma el calor biológico en energía compartida. La cama comunal no solo es un símbolo familiar, es el núcleo de todo el sistema doméstico. Sin ella, el equilibrio térmico del hogar se colapsaría en cuestión de horas. La plataforma donde se duerme está ligeramente elevada del suelo, entre 20 y 30 centímetros. No es por comodidad, sino por ciencia. Al elevar el cuerpo, se evita el contacto directo con las capas frías del aire que se acumulan en el nivel del suelo. El aire caliente, más liviano, se concentra justo sobre la plataforma. Esa franja, de apenas medio metro de altura, es la zona más cálida de la casa. Los vikingos lo sabían por experiencia, dormir más alto significaba dormir más vivo. La estructura está hecha con tablas gruesas de madera, cubiertas por pieles de oveja, reno o foca. Encima, una capa de heno o paja sirve como colchón natural, capaz de absorber humedad y aire. Luego vienen las mantas de lana, pesadas, y por último, las pieles gruesas, curtidas con grasa para evitar la condensación. Cada capa tiene una función específica. El heno respira, la lana regula la temperatura y las pieles reflejan el calor corporal. Juntas crean una cámara de aire que retiene la energía como una batería térmica. Te acuestas y sientes el peso del aire sobre ti. Es cálido, denso, casi húmedo. No hay corrientes, no hay fuga de calor. Las paredes laterales del lecho están cubiertas de piel o madera, formando una caja cerrada. Alrededor, las cortinas de lana separan el espacio de descanso del resto de la casa. Al cerrarse, crean un microclima independiente donde la temperatura se mantiene estable durante toda la noche. Es un sistema de aislamiento dentro del sistema de aislamiento general. El espacio está pensado para múltiples personas. La familia duerme en fila, siguiendo una jerarquía térmica natural. Los niños al centro, los adultos en los extremos y los ancianos o enfermos cerca del borde interior, donde el aire es más fresco pero aún seguro. Nadie duerme solo. Incluso los animales pequeños, como perros o cabras, se acomodan cerca, sumando su calor al conjunto. La cama comunal es una red viva. Cada cuerpo añade una capa de energía, y el resultado es una temperatura constante sin necesidad de fuego. Durante la noche, el calor se distribuye por convección natural. El aire cálido de los cuerpos asciende hacia el techo del lecho y se acumula, mientras el aire ligeramente más frío desciende por los bordes y vuelve a ser calentado. Ese ciclo continuo evita que se formen puntos fríos. En términos modernos, sería un sistema de recirculación pasiva. En términos vikingos, era simplemente la manera correcta de dormir. La textura del espacio también importa. Las mantas no se lavan con frecuencia, pero el hollín y la grasa animal crean una película protectora que repele la humedad y conserva el calor. El olor es intenso, una mezcla de tierra, humo, sudor y lana. Para un extraño sería sofocante. Para los que viven allí, es el olor del hogar. El aire cargado actúa como una barrera térmica más. Las partículas suspendidas retienen la radiación infrarroja, igual que el polvo en una atmósfera cálida. La casa entera se convierte en un ecosistema respirante. Los vikingos sabían cuándo ajustar las mantas. Si el aire dentro del lecho se volvía demasiado húmedo, levantaban un borde para liberar el exceso. Si la temperatura bajaba, sellaban los extremos con pieles pesadas.
No había termómetros, pero la piel humana era un sensor perfecto. Bastaba sentir el cambio de densidad del aire para saber qué hacer. Esa relación directa con el entorno permitía un control térmico preciso sin ningún tipo de tecnología externa. A veces, durante las noches más frías, las personas dormían con las ropas puestas, incluso con los cinturones y las botas ligeras. Las capas adicionales de tela funcionaban como parte del sistema de retención. El cuerpo, lejos de descansar pasivamente, formaba parte del diseño térmico. La respiración sincronizada del grupo mantenía la humedad y la temperatura constantes. Era una ciencia humana sostenida por la cooperación. Las paredes del lecho estaban hechas de tablones ajustados que absorbían y devolvían calor lentamente. Durante el día, cuando el fuego se encendía para cocinar, esas paredes se calentaban. Al caer la noche, el calor acumulado se liberaba de forma gradual. Así, incluso sin llama visible, la cama permanecía tibia. La madera y el cuerpo humano funcionaban en simbiosis. Uno almacenaba, el otro generaba. El sueño dentro de la cama comunal no era silencioso, pero sí constante. El sonido del viento se volvía un rumor lejano, y el interior se llenaba de respiraciones acompasadas, el leve crujido de las pieles, algún murmullo. Era un espacio cerrado, pero no claustrofóbico. Cada elemento, el calor, el olor, la textura, formaba parte de un equilibrio diseñado por la necesidad y perfeccionado por generaciones. En los asentamientos más grandes, las casas largas albergaban varias camas comunales alineadas contra las paredes. Entre cada una, un pasillo estrecho permitía moverse sin perder calor. Los techos bajos y los muros de turba ayudaban a que todo el edificio funcionara como una sola unidad térmica. Era una aldea de calor concentrado, un refugio colectivo dentro del invierno sin fin. Te das cuenta de que el concepto de comodidad era radicalmente distinto. No se buscaba suavidad ni espacio, se buscaba eficiencia y continuidad. Dormir era cooperar. En ese espacio estrecho, bajo pieles pesadas, los cuerpos humanos se convertían en engranajes de una máquina térmica ancestral. Y mientras el mundo exterior se congelaba, dentro de la cama comunal, el calor seguía fluyendo, invisible, sostenido por la unión. Al amanecer, cuando la ventisca finalmente amaina, las cortinas de lana se abren y una bocanada de aire fresco entra. La temperatura interior apenas cambia. La cama, aún tibia, huele a vida, a humo y a piel. Los vikingos se levantan, se visten y comienzan el día sin encender fuego alguno. La cama ha cumplido su propósito, conservar la energía, la salud y la calma. Es, al fin y al cabo, el corazón del invierno. El aire dentro de una casa vikinga no era limpio ni fresco en el sentido moderno. Era denso, saturado, con olor a humo, grasa, sudor, lana y tierra húmeda. Pero ese olor, lejos de ser desagradable, era la señal de que el sistema funcionaba. El olor significaba calor. Significaba que la humedad estaba en equilibrio, que las paredes respiraban, que el aire se movía lentamente, reteniendo la energía. Los vikingos no buscaban eliminar los olores, porque sabían que el aire inodoro es aire muerto. Un ambiente completamente seco y limpio no conserva el calor, lo disipa. Por eso el interior de sus casas era una mezcla viva de partículas suspendidas, vapor y grasa, una atmósfera controlada, donde cada molécula tenía una función térmica. La humedad era el enemigo silencioso del invierno, pero también un recurso. Demasiada humedad enfriaba el aire, muy poca, lo volvía frágil quebradizo. Los vikingos aprendieron a mantenerla en un rango que hoy los ingenieros térmicos llamarían ideal, entre 40 y 60%. Lo lograban de manera natural. El aliento humano, el vapor del cuerpo y el agua que se evaporaba de la comida o la ropa húmeda mantenían ese nivel constante. La turba, las pieles y la lana absorbían el exceso y lo liberaban lentamente, creando un ciclo autorregulado. Sin saberlo, habían creado un sistema de climatización biológica siglos antes de que existieran los termostatos. Por la noche, el aire se volvía más pesado. El calor de los cuerpos hacía que la humedad relativa aumentara. Pero lejos de ser un problema, esa densidad añadía inercia térmica al ambiente.
El aire húmedo se enfría más lentamente, manteniendo la temperatura estable durante horas. Cuando el fuego se apagaba, el vapor en suspensión actuaba como un aislante invisible. Era la diferencia entre un amanecer helado y una noche soportable. En las casas donde el aire estaba demasiado seco, el sueño era más ligero y el cuerpo se enfriaba rápido. Por eso los vikingos no ventilaban sus casas completamente. Solo dejaban entrar el aire justo para que el humo saliera, pero nunca tanto como para perder la humedad interior. El olor del hogar era parte del equilibrio. Cada elemento contribuía al aroma general: el aceite de ballena de las lámparas, el cuero curtido con grasa, la lana impregnada de humo, la madera que exudaba resina cuando se calentaba. Esa mezcla creaba una atmósfera cálida, casi animal. El olfato, más que cualquier otro sentido, servía como sensor ambiental. Los vikingos podían saber si una casa estaba bien aislada solo por su olor. Si el aire olía a tierra fría o a humedad estancada, significaba que el muro de turba estaba saturado. Si olía demasiado a hollín, el humo no estaba circulando correctamente. Si olía a lana limpia, el aire estaba demasiado seco. Su sistema de diagnóstico era olfativo. La humedad también servía para mantener los alimentos. En los rincones más fríos de la casa, donde el aire era más seco, se colgaban carnes y pescados. En las zonas más cálidas y húmedas, cerca del fuego o las camas, se secaban hierbas, pieles o telas. Cada sector de la vivienda tenía su propio microclima, y los vikingos sabían usarlo con precisión. Incluso el aliento humano contribuía: el dióxido de carbono y el vapor exhalados ayudaban a conservar el ambiente levemente ácido, lo que evitaba el crecimiento de moho. El cuerpo humano era parte activa de la química del hogar. Te fijas en cómo la superficie de las paredes está húmeda al tacto, pero no fría. Esa humedad fina, invisible, forma una película que estabiliza la temperatura. Es el mismo principio que los ingenieros modernos usan para regular la humedad en espacios cerrados. La diferencia es que aquí no hay maquinaria, solo materiales orgánicos trabajando en equilibrio. Cada capa de turba y musgo absorbe el vapor por la noche y lo libera durante el día, manteniendo el aire interior constante. Cuando la temperatura exterior baja de golpe, esa humedad atrapada actúa como una reserva térmica. El aire cargado también tiene un efecto psicológico. Su densidad amortigua el sonido, reduce los ecos y crea una sensación de encierro cálido. En una tormenta, ese silencio pesado tranquiliza la mente. Los vikingos lo sabían sin teorías: el ruido del viento podía volver loco a un hombre, pero dentro de una casa con el aire húmedo y denso, el sonido se apagaba. La humedad era una forma de calma. El equilibrio físico se convertía en equilibrio mental. Las lámparas de aceite contribuían al ambiente. Su luz tenue y su humo constante añadían carbono al aire, pero también calor y olor. La combustión lenta del aceite de foca o ballena producía un vapor fino que recubría las paredes con una película aceitosa. Esa película era funcional. Sellaba los poros del material, reduciendo la pérdida de calor y protegiendo contra la humedad excesiva. La casa, literalmente, se engrasaba con el tiempo. En invierno, las superficies brillaban a la luz de la llama, un testimonio de miles de noches de humo y grasa que mantenían el frío fuera. A veces, cuando la humedad aumentaba demasiado, se abría una rendija o se avivaba una brasa para ajustar el balance. No se hacía por comodidad, sino por supervivencia. Si el aire se volvía demasiado saturado, el cuerpo no podía liberar calor correctamente y la temperatura corporal caía. El arte consistía en mantener el punto exacto donde el aire se sentía pesado, pero no sofocante. Ese nivel óptimo no se medía con instrumentos, se aprendía con el tiempo, como una segunda respiración. El olor del hogar también marcaba el paso de las estaciones. En otoño olía a madera y heno, en invierno a grasa y humo, en primavera a humedad y lana limpia. Cada fase del año se podía identificar solo por el aire interior. En cierto modo, las casas vikingas eran calendarios olfativos. El tiempo se medía con el olor. En el mundo moderno, donde el aire se purifica hasta perder toda textura, ese conocimiento se ha perdido.
Mientras observas el aire pesado flotar sobre las mantas, entiendes que el calor de los vikingos no se basaba solo en materiales o fuego, sino en una relación íntima con los elementos invisibles. La humedad, el olor y el vapor formaban parte del ecosistema doméstico, igual que las piedras o la turba. Cada molécula de aire trabajaba a favor de la vida. Dormir aquí era como respirar dentro de un organismo vivo. El hogar no era un refugio muerto, era una piel que olía, sudaba y se curaba a sí misma. El invierno, para los vikingos, no era una estación. Era un maestro, un ciclo que exigía obediencia, paciencia y memoria. Desde el primer día en que el sol desaparecía detrás de las montañas hasta el momento en que volvía a brillar sobre los fiordos, cada acción humana debía estar diseñada para soportar, no para vencer. Aquí, el frío no se combate, se estudia. La supervivencia no depende de la fuerza, sino del conocimiento acumulado generación tras generación. Cuando el primer hielo cubría los campos, la comunidad cambiaba de ritmo. Las tareas agrícolas se detenían, pero el trabajo interior comenzaba. Las casas largas se convertían en laboratorios de vida. Cada sonido, cada olor, cada corriente de aire era observado, memorizado y transmitido. Los niños aprendían mirando a los mayores, repitiendo gestos silenciosos, cómo sellar una rendija con grasa, cómo colgar una piel para que se secara sin agrietarse, cómo saber si una pared respira bien. El invierno enseñaba sin palabras, porque hablar demasiado significaba gastar energía. El aprendizaje era físico. Las manos se volvían sensibles a la textura del aire. Podías saber la temperatura exacta solo al tocar la turba. Podías sentir la dirección del viento en la piel del rostro, incluso dentro de la casa. El cuerpo se convertía en un sensor, una herramienta de calibración térmica. Esa sensibilidad era transmitida como un legado. En el norte no sobrevivía el más fuerte, sino el más atento. El conocimiento del invierno también era psicológico. El encierro prolongado, la oscuridad total y el silencio podían quebrar la mente de cualquiera. Por eso los vikingos desarrollaron rituales, canciones y rutinas que mantenían la estabilidad emocional. La comunidad entera participaba en una coreografía diaria que daba estructura al tiempo. Se reparaban herramientas, se hilaba lana, se contaban historias junto a la lámpara de aceite. El sonido de la voz humana llenaba el espacio igual que el calor. Cada palabra pronunciada tenía una función: mantener viva la mente. Dormir en grupo también enseñaba disciplina emocional. En un espacio reducido, donde el calor dependía de la cooperación, no había lugar para el ego. Si uno se movía demasiado o rompía la cortina térmica, el frío afectaba a todos. El sueño era un acto colectivo de autocontrol. Aprendías a sincronizarte con los demás, a respirar al mismo ritmo. Esa coordinación, que hoy llamaríamos regulación social del sueño, era una forma de ingeniería humana. El invierno también enseñaba sobre el valor de la lentitud. En un mundo donde moverse demasiado significaba gastar calor, cada acción debía ser calculada. No se corría, no se desperdiciaba energía en gestos innecesarios. Esa economía del movimiento era una forma de sabiduría. Cada paso, cada respiración, cada palabra tenía un propósito. Incluso el silencio era útil, menos sonido significaba menos aire en movimiento, menos pérdida de calor. Los vikingos comprendían el invierno como una relación, no como un enemigo. Sabían que resistirlo era imposible, solo se podía coexistir con él. Por eso sus casas no eran fortalezas, sino organismos que respiraban con el entorno. Aprendieron a construir estructuras que se hundían en la tierra, en lugar de desafiarla. Aprendieron a usar materiales que envejecían con el clima en lugar de resistirlo. Y aprendieron a entender que el calor no era algo que se creaba, sino algo que se conservaba. Cada invierno dejaba lecciones. Un error podía costar vidas, pero también conocimiento. Si una casa perdía calor, se analizaba la causa: un muro mal sellado, una viga fracturada, una piel mal colocada. Ese aprendizaje se incorporaba en la memoria colectiva. Los vikingos no escribían manuales, escribían en la experiencia. Cada invierno era una página, cada superviviente, un maestro. El invierno también definía el calendario espiritual. Las fiestas y rituales
no eran distracciones, sino mecanismos de sincronización emocional. El solsticio de invierno, por ejemplo, no era solo un evento astronómico, era la confirmación de que el ciclo continuaba, de que la oscuridad tenía un límite. Encender una vela o cantar una canción no era simple fe, era mantener encendida la mente humana en medio de la noche más larga. La relación con el frío era tan íntima que se convirtió en parte de la identidad. Los vikingos no temían la nieve, la respetaban, sabían que el hielo podía ser refugio o trampa, que el silencio del invierno podía traer paz o locura. Aprendieron a escuchar el sonido del viento como quien escucha un consejo. Si el aire zumbaba de cierta forma, era señal de cambio. Si el olor de la turba se volvía agrio, la pared estaba saturada. Si el humo se movía en espiral, el clima iba a girar. El invierno era un lenguaje que se aprendía con los sentidos. Incluso la muerte era parte del aprendizaje. Cuando alguien no sobrevivía, la comunidad estudiaba el motivo. ¿Durmió solo? ¿Selló mal la casa? ¿Olvidó cerrar una rendija? El error se convertía en conocimiento. No había tragedias inútiles. La memoria del invierno estaba escrita en los huesos y en las costumbres. Con el tiempo, el cuerpo y la mente se adaptaban de forma profunda. El metabolismo se ajustaba, la piel se volvía más resistente, la mente se hacía más paciente. La oscuridad dejaba de ser un enemigo y se transformaba en compañía. Aprendías a moverte sin ver, a reconocer los sonidos mínimos, a distinguir entre el silencio del viento y el silencio del hielo. Todo era información, todo era aprendizaje. Cuando finalmente regresaba la primavera y la nieve comenzaba a derretirse, los vikingos no celebraban la victoria, no habían vencido nada, solo habían sobrevivido un año más. El calor del sol no era recompensa, era una tregua. El invierno volvería, y con él, la misma lección que la vida en estas tierras, depende de la humildad ante la naturaleza. Te das cuenta de que el invierno, para ellos, no era un castigo, sino una universidad perpetua, un ciclo de estudio sin fin, donde la humanidad se medía no por su fuerza, sino por su capacidad de aprender del frío. Dormir, comer, respirar, todo era parte de esa pedagogía invisible. Los vikingos no temían al invierno porque en el fondo eran parte de él. Lo comprendían desde dentro, como un maestro que enseña sin palabras. En el extremo norte del mundo, la verdadera batalla nunca fue contra la nieve, ni contra el hielo. Fue contra la mente. El frío no solo enfría el cuerpo, también ralentiza los pensamientos, apaga la voluntad y borra el sentido del tiempo. En el corazón del invierno, cuando los días desaparecen y las noches parecen no tener fin, el peligro más grande no es morir congelado, sino perder la noción de uno mismo. Los vikingos lo sabían y habían aprendido a resistirlo no con fuego, sino con una disciplina mental que convertía la oscuridad en parte de la rutina. Cada invierno comenzaba con un cambio psicológico. Las comunidades aceptaban el aislamiento antes de que ocurriera, cerraban las rutas, reforzaban las casas y mentalmente se preparaban para desaparecer del mundo durante meses. Esa preparación era tan importante como la construcción de muros o el almacenamiento de alimentos. El invierno era un estado mental que debía asumirse para no quebrarse. Resistirlo sin comprenderlo era una sentencia. Por eso, cuando la oscuridad llegaba, nadie la maldecía, simplemente la reconocían como se reconoce a un viejo conocido. Dentro de las casas largas, el tiempo se disolvía. Sin luz solar, el día y la noche perdían significado. El ritmo lo marcaban las tareas domésticas, la alimentación y el fuego. Dormir, despertar, volver a dormir, no existían horarios, solo ciclos naturales del cuerpo. Esa flexibilidad protegía la mente. No había ansiedad por el reloj, porque el reloj no existía. La oscuridad se volvía el marco constante de la vida. En ella, la mente aprendía a descansar de forma diferente. El sueño profundo se mezclaba con la vigilia, en un estado casi meditativo que permitía conservar energía. Los vikingos entendían que la mente debía moverse aunque el cuerpo no lo hiciera. Por eso cultivaban la memoria y la palabra. En la oscuridad se contaban sagas, genealogías, canciones. La voz humana era la antorcha que mantenía despierta la conciencia colectiva. Repetir historias no era entretenimiento,
Era supervivencia mental. Cada relato recordado era una afirmación de identidad frente al vacío. Saber quién eras y de dónde venías impedía que el invierno te borrara. El silencio era otro elemento esencial. En un entorno donde cada sonido se amplificaba, el silencio se aprendía a escuchar. No era ausencia de ruido, sino presencia de calma. Dentro de las casas, las conversaciones eran susurros, no por superstición, sino por eficiencia acústica. Hablar bajo mantenía el aire estable y la mente relajada. Esa atmósfera constante, donde cada palabra flotaba lentamente, creaba una sensación de continuidad. Era la antítesis de la ansiedad moderna. El contacto físico también tenía un componente psicológico profundo. Dormir juntos, sentir el calor de los otros cuerpos, oír su respiración, era una manera de anclar la mente al presente. El calor compartido no solo evitaba la hipotermia, también evitaba la soledad. En un mundo donde no existía la luz artificial, el aislamiento mental podía ser tan letal como el frío. El cuerpo del otro era un recordatorio tangible de que seguías existiendo. Los vikingos practicaban la aceptación, no maldecían el invierno, ni soñaban con su fin, lo integraban en su identidad. Lo llamaban Efejor, una palabra que significaba tanto vida como fuerza vital. El invierno no era lo opuesto a la vida, sino una de sus formas. Resistirlo con rabia era desperdiciar energía, aceptarlo con calma era sobrevivir. Esa filosofía práctica se traducía en todo: moverse despacio, hablar con propósito, comer con lentitud, pensar en silencio. Era una psicología del ahorro mental. El control emocional también era parte de la ingeniería social. Las emociones intensas, ira, miedo, tristeza, alteraban la respiración y la temperatura corporal. Los vikingos sabían que un estado de agitación podía enfriar el cuerpo más rápido. Por eso valoraban la serenidad. En la saga se habla de hombres que no sentían el invierno, no porque fueran insensibles, sino porque habían aprendido a controlar su mente hasta el punto de que el cuerpo obedecía. Era una forma primitiva de meditación, una sincronía entre pensamiento y metabolismo. En las noches más oscuras, cuando el viento rugía con furia y el techo vibraba, se encendían pequeñas lámparas de aceite, no tanto por luz como por compañía. La llama parpadeante servía como ancla visual. Mirarla durante largos minutos ayudaba a mantener la mente enfocada, evitando que el pensamiento se dispersara en la oscuridad. Era una práctica simple pero poderosa. En la quietud, la mente encontraba su temperatura. El invierno largo también obligaba a redefinir la percepción del tiempo. Sin estaciones visibles, sin cosechas ni viajes, la vida se volvía introspectiva. Los vikingos usaban esa quietud para reparar su equipo, reflexionar sobre los ancestros y preparar mentalmente los próximos viajes. En esa calma forzada se generaba claridad. El silencio del invierno no era vacío, era preparación. Te das cuenta de que la mente invernal no era un estado de desesperanza, sino de adaptación profunda. En lugar de resistir la oscuridad, los vikingos aprendieron a convivir con ella. No trataban de traer luz constante, sino de encontrar visión dentro de la penumbra. Su fortaleza mental no consistía en eliminar el miedo, sino en domesticarlo. El frío no los hacía insensibles, los hacía conscientes. En el mundo moderno, donde el ruido, la luz y la prisa dominan, esa sabiduría parece remota. Pero los vikingos descubrieron algo esencial: la mente, al igual que el fuego, necesita oxígeno y límites. Demasiado movimiento la apaga, demasiado aislamiento la ahoga. El equilibrio está en la calma activa, en el silencio que observa. Eso era la mente invernal, una forma de pensar que no lucha contra el frío, sino que aprende a respirar dentro de él. Afuera, la tormenta sigue, pero tú ya no la sientes igual. La escuchas como si fuera un ritmo natural, una respiración lenta del mundo. El frío que antes parecía un enemigo, ahora se siente como parte del aire que te rodea. No es amenaza, es compañía. Has aprendido lo mismo que ellos, que el invierno no se sobrevive con fuerza, sino con quietud. Que la mente, cuando entiende al frío, deja de temerlo. El aire dentro de la casa se ha vuelto casi inmóvil. La tormenta allá afuera sigue rugiendo,
pero ya no importa. Has aprendido su lenguaje, sabes cuándo el viento se retuerce entre los árboles, cuándo golpea el techo y cuándo se desliza suave, como si también buscara calor. Todo se ha reducido a la respiración, la tuya, la del fuego que aún conserva brasas bajo la ceniza y la de la casa misma que parece exhalar contigo. La oscuridad ya no es una amenaza, sino un refugio. Tus ojos se adaptan, distinguen formas, escuchan matices. El sonido del silencio pesa, pero no oprime. En él vive la memoria de quienes aprendieron a dormir sin fuego, de quienes construyeron calor con sus cuerpos, su disciplina y su paciencia. La mente se aquieta, se acomoda como si flotara dentro de un sueño tibio. Afuera, el hielo puede quebrar ramas y cubrir montañas, pero dentro de ti el invierno ya no tiene filo. Te das cuenta de que el calor verdadero no proviene de la llama ni de la piel, sino del conocimiento. Cada detalle aprendido, la turba, la lana, el humo, la calma, se convierte en un abrigo invisible. Entiendes que los vikingos no sobrevivieron por suerte ni por fuerza, sino por una forma de sabiduría que hoy casi hemos olvidado, la de escuchar al frío en lugar de huir de él. La llama de aceite titila una última vez. El aire huele a humo y grasa, a sueño y silencio. Respiras profundo, dejas que el calor residual te rodee, y cierras los ojos. El mundo parece detenerse un instante. Todo lo que queda es quietud, una calma tan densa que podrías tocarla. Y entonces, suavemente el sonido del viento se apaga, como una vela que se extingue.